están locos por hacer deporte, por ponerse a dieta en CRES. Sí. Vamos, Paco no sé, pero Luis seguro. Todos un poco, Todo, Federico, ¿verdad? sí. Bueno, pues si te quieres poner a dieta y quieres hacer deporte y luego llega el dolor articular y a lo mejor el ardor de estómago porque no tomas o no lo haces de la manera correcta, en Clínicas CRES te pueden Claro. asesorar sobre estas dos cuestiones. La primera de ellas es ese test de genética nutricional que te dice lo que te va a sentar bien y lo que te va a sentar mal y cómo puedes adelgazar si es lo que quieres. Y la segunda de ellas, el dolor articular, la artrosis, las consecuencias de las lesiones deportivas, ¿no? También, bueno, pues a Sobre todo partir... esa manía de que en el segundo matrimonio hay que ponerse hecho un chaval. Bueno, o en el tercero o en el cuarto, o en el Bueno, primero, en nunca se Miami sabe, hasta ¿sabes? 4 veces se casan. Sí, En España sí, estamos sí. en 2,5. Bueno, pues no está mal, Sí. a mí no me parece mal. Todo lo que sea hacer deporte me Yo parece creo que es está una bien ruina, porque hecho. eso hay que pagarlo, pero vamos. Bueno, pero oye, si lo paga uno de su propio bolsillo, ¿sabes? Eso sí, eso es está verdad. fantástico. Y para eso está la clínica CRES. Allí hacen tratamientos con células madre. Además, evitas lo que es el posoperatorio, no es una intervención quirúrgica y los resultados son extraordinarios. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y un número de teléfono, el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, entremos en materia con esta rebelión de que casi ha sido el rebelión de Nochevieja de toda la vida. Es que antes los varones duraban un poquito más, es que no duran ni 48 horas, se quejan un poco. Yo creo que Paje está, bueno, son rumores, a lo mejor malintencionados, que está como la Pantoja, con una crisis de ansiedad, con el gotero regional, porque claro, primero le atacó, le ladró salvajemente a Ábalos y luego ya le relinchó el mulo de la Moncloa y está en un ataque de pánico. Lo cuenta que te llegará hoy en Libertad Digital, lo ha contado en las crónicas, además da dos o tres claves. La primera de ellas, bueno, que sea Ábalos, ¿no? La persona que está defendiendo ese no acuerdo con Bildu, que es ahora el nuevo El argumentario supuesto moderado. del Gobierno y del Partido Socialista, efectivamente. Luego, el lío que se montó ayer en la Ejecutiva, cuando es el propio presidente extremeño el que, aunque fue de forma telemática, ¿no? Bueno, pues levanta la mano y dice que, bueno, que a él realmente lo que le sentó mal fue esa escenificación que había hecho Pablo Iglesias, señalando otra vez al vicepresidente del Gobierno. Sin embargo, no dijo nada a Pedro Sánchez de su vicepresidente, de Pablo Iglesias, y sí que dijo de los varones que habían alzado la voz. Otro dato que hoy podemos encontrar y que, bueno, viene a confirmar efectivamente que existe un pacto con Bildu y que ese pacto no solamente es en los presupuestos estatales, nacionales, sino que es a nivel de comunidades autónomas. En Navarra, no de legislatura, de legislaturas. hoy lo cuentan, por ejemplo, en el Diario de Navarra, también en el Correo Vasco, ¿no? Como el PNV ha levantado la mano también, ha alzado la voz y ha dicho, ojo, que se están negociando determinadas cosas y que eso pasa por un acercamiento de los presos etarras y que sea el PNV el que lo destaca. Porque Es ahora significativo, ahora no ve ocupa que el lugar también de lo pueden privilegio, echar a él. efectivamente, y en el Diario de Navarra, donde nos dan detalles de lo que ha sido ese presupuesto acordado este fin de semana. Hoy tenemos una entrevista con Esparza en el Diario El Mundo, donde más o menos viene a decir, bueno, lo dice literalmente, que Chivite es cómplice del proyecto independentista. Pues Y que en claro. Navarra está el objetivo de Bildu es el exterminio, la eliminación en este caso. Pero Vamos, aquí, de hecho, está a en ver. el origen, porque hay que recordar que no es que, digamos, Navarra Suma o UPN le hubiera ofrecido el pacto de presupuestos ahora mismo, es que le ofreció la investidura para que no pactara con Bildu, y el Sí. Partido Socialista pactó con Bildu. Escuchando ayer a Ábalos, volvemos otra vez al mismo argumento, recordáis, de la moción de censura, es decir, contra Rajoy, diciendo, nosotros no hemos pactado con nadie, no hemos hecho ninguna concesión, ellos nos han dado gratis el amor, Sí. los acuerdos, como hemos visto, ha sido así, efectivamente, con las concesiones que han hecho tanto a Esquerra Republicana de Cataluña como a Bildu, ¿no? Que es evidente. Hay que recordar que el origen de todo esto, es decir, no perder de perspectiva la unión de acción orgánica y estratégica de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que empezó en el célebre acuerdo de Carod Rovira, ¿os acordáis de Perpiñá? A partir de entonces, antes de las últimas elecciones, las dos fuerzas firmaron un acuerdo y son realmente las que están tirando. Y la advertencia del PNV, después de que le echara en cara el otro día en el Parlamento Vasco el representante de Bildu, diciendo, ustedes no han servido para nada, los que venimos a echar abajo el régimen somos nosotros, vamos a
Madrid a el tumbar régimen es una advertencia al PNV, porque el PNV está produciendo un proceso de deslizamiento hacia el radicalismo, tratando de parar a Bildu, y no lo va a conseguir. Va a ocurrir lo mismo que CiU, por otras razones distintas. Se va, como se ha visto, sobrepasado por la Esquerra Republicana de Cataluña, y estas dos fuerzas son las que están tirando el Partido Socialista con la triste escenificación que vimos ayer de los varones, especialmente lo de Vara, que Vara sí forma parte de esa ejecutiva, por tanto tiene voz en ella, y diciendo que lo que le molestó, claro, estoy yo con Paje. si fuera por la escenografía, no creo que la escenografía simplemente, como puso en un Twitter, te lleve a ir a una farmacia a buscar un antivomitivo, como escribió de ello. Antiemético, porque aclaró, y es verdad, como se llamaba antes. Ayer escribías, Luis... Él es médico. Forense. Porque yo creo que lo terrible del asunto es que cómo deja esto la oposición. Porque claro, aquí ha habido dos estrategias. La del PP de enfrentarse a Vox, como si su enemigo estratégico fuera Vox y no la izquierda, sino Vox. Y luego la de Ciudadanos de hacer como que es posible que haya un acuerdo con ellos y no con que ayer escuchamos antes a la pobre Lorena Roldán, y encima en catalán, cuando ya se prohíbe hasta en el patio de las escuelas hablar español, en fin. Pero la cuestión de fondo, hombre, ¿hasta cuándo? No son las 7:30, es que están trucadas las cartas, es que no hay ninguna posibilidad de ganar. Yo no sé, tu espía paraguaya, que me imagino, pero ¿cómo no ve que tiene Pedro Sánchez un arma en su mano perfecta? Que es que si vota no a los presupuestos, lo que contabas tú en tu artículo, y si vamos a ver, si vota no a los presupuestos, es decir, como yo ya sabía que iba a votar no a los presupuestos, me ha obligado, y que como tiene más cara que espalda, va a ganar siempre. A ver. Bueno, a ver, dos cosas. Solo una reflexión, porque si no se descuadra el toro y no... A mí me gustaron mucho unas palabras de Alfonso Guerra, hablando del castellano como lengua vehicular en Cataluña, porque en la entrevista que le hicieron en televisión habló de muchas cosas, pero hizo una reflexión que a mí me parece muy atinada y que por eso trato de reproducir cada vez que puedo. Dice, uno sabe que está viviendo en una sociedad decadente cuando pasa esto, y la sociedad civil se queda quieta. Es decir, ¿dónde están? Preguntaba él retóricamente, ¿dónde está el Instituto Cervantes o dónde está la Real Academia? ¿Dónde están los escritores? Y entonces te das cuenta de que esto es lo que nos está pasando. Es decir, estamos en un proceso de descomposición y nosotros, quiero decir, cada uno tendrá su cuota de responsabilidad, me imagino, pues estamos aquí asistiendo al espectáculo. Sobre todo él. Bueno, Guerra tiene más responsabilidad que nadie en lo que pasa en Cataluña. Es completamente cierto, pero por lo menos te puedes menos permitir lo el lujo de decirlo. Es verdad que muchos varones, como decís al principio, lo dicen y luego reculan y se van para atrás en horas 24, lo cual demuestra que su firmeza a la hora de protestar es más bien mejorable. Pero bueno, en fin, uno ya agradece el mínimo detalle, porque es que si no... Pero son detalles que son engañosos, porque encima te hacen creer que hay una posibilidad de cambio del PSOE. No hay ninguna posibilidad. Pero es que ahí es donde tú... Vamos a ver, es posible que no haya ninguna posibilidad. Yo eso no lo sé, conozco la izquierda mucho peor que tú. Pero lo que sí que tengo... A los hechos me remito. Pero lo que tengo muy claro, y eso conecta con mi espía paraguaya, es que la única posibilidad que tenemos, de verdad, creo yo, honradamente, de que el golpe institucional que está en marcha se paralice, es que haya una izquierda constitucional, una izquierda leal con el sistema que sea capaz de rectificar. Entonces, eso existe dentro del PSOE, yo lo ignoro. No, lo que lo sabes perfectamente. No. A las pruebas te tienes que remitir. Sí, pero yo ya me conoces. No, que no te quieres enterar, no, O sea, pero vamos a ver, Luis, que es evidente, que lo vimos ayer, no existe ese PSOE. Es que no me puedes quitar la esperanza, no sé cómo te explicártelo. Es decir, si yo llegara a la conclusión de que no cabe esa posibilidad, abandona toda esperanza. No, perdona, vamos a ver. La esperanza es resistir. La esperanza es resistir. Esa no es la esperanza. No, la esperanza es resistir. La esperanza la puedes tener más allá. De lo que es la esperanza. Puedes tener esperanza en el cielo, pero en el PSOE no. No, en el cielo ya no necesitas necesitas la esperanza. Efectivamente, no hay que... Hombre, no, digo de llegar al cielo.
que a este paso no pasa a pasar del purgatorio, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que la esperanza no hay que perderla, evidentemente, porque es que si no nos asfixiamos, pero yo creo que la esperanza está sobrevalorada muchas veces, realmente porque hacemos una aspiración que es decir, no se compadece con los hechos. Es decir, a mí me parece muy bien el discurso de ayer de Alfonso Guerra, yo lo suscribo de pe a pa, de lo que dice del silencio, del momento que vive la sociedad, que ni siquiera la Academia Española salva el uso del español en Cataluña, o el Instituto Cervantes. ¿Cómo lo va a salvar estando Luis García Montero al frente? Es que es una... ¿Quién ha nombrado a Luis García Montero? ¿Quién ha posibilitado eso? Es que las cosas tienen su explicación, pero no hay que olvidar, es decir, ¿de dónde viene todo esto? Viene del Estatuto de Cataluña. ¿No os acordáis aquel llamamiento que decían el PSOE necesita un capitán que lidere 30 escaños para echar abajo el Estatuto de Cataluña, y todo el mundo se quedó esperando a Bono, todo el mundo se quedó esperando a Alfonso Guerra y no acudieron? Guerra Por tanto, hay una 50 responsabilidad, escaños. hay una responsabilidad, pero esa responsabilidad también tiene mucho que ver con los protagonistas que ahora tratan de salvar la cara, cuando se trata es de dar la cara y tomar decisiones y ser coherente con lo que se dice. Pero los que pueden tomarlo. Pero Claro, no, Alfonso Guerra, todos ellos, pueden. es decir, ¿tú crees que Alfonso Guerra no era consciente cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña hacia dónde íbamos? ¿No era consciente? ¿No era consciente Bono? ¿No eras consciente todos ellos? ¿Y cómo se plegaron a esa situación? Guerra, que se reía mucho de Bono por la traición que le hizo hacia él, le llamaba Bono convertible, ¿os acordáis, no? Sí. Pero Bono, ¿qué hizo? Adaptarse a Zapatero. Ser ministro de Defensa de Zapatero, dar la apariencia de un constitucionalista dentro del Consejo de Ministros, que es un poco los ministros coartada que tenemos ahora mismo. Que Y ya nadie no se son- que planta, ya no son ni coartada. se planta, Ahora ya no, ni y se aquello planta tampoco, en claro. el Consejo de Ministros, en el que los socialistas se quejan mucho, muchos de ellos, habéis tenido ocasión de hablar con algunos de ellos, pero siguen la política que le marca pues Pablo eso. Iglesias y, insisto, Es la Pedro de- Sánchez, porque pues se lo esa es la permite. deriva borreguil que te permite pensar que estamos en una sociedad Pues en decadencia. entonces, Pero es decir, yo coincido en el diagnóstico. apelemos a nos pongamos, digamos, como digo en Nelson, la batalla de Trafalgar, que cada inglés está a la altura de la demanda. Es decir, el que es presidente del gobierno, los que son ministros, los que tienen responsabilidad en el partido, tienen que asumir su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad entraña cierto riesgo. Claro que entraña cierto riesgo, bueno, pues pero eso. que no se lave las manos en la sociedad en general, en esto. No. Aquí se trata de responsabilidades individuales, cada uno en el puesto en el que se encuentre. Que sí, Porque que es sí. que si no, nos lavamos la mano como Poncio Pilato y hasta la siguiente celebración de la Semana Santa. Pero no puedo Dejadme estar añadir más de una acuerdo. cosa, Sí, sí. Luis, por ir a lo positivo, no a la esperanza, que yo tengo esperanza en la lucha. El final, pues ganarás o perderás, Sí, es pero que eso- lo único es luchar. El problema es que lo que está desnudando esta situación del PSOE es a la oposición, porque la oposición ha hecho un cálculo que se basa en que dentro de 3 años será posible ganar. Sí. No, dentro de 3 años no queda régimen en España. Este es el problema fundamental. Y en eso creo que coincidimos. Yo este domingo escribía, el problema es que esta oposición se ha centrado en esperar. En el caso de Ciudadanos es patético. Seguro que luego, como Toni Cantó es un tío muy brillante, ¿tú te acuerdas en Castellón cómo le dio la vuelta al auditorio? Sí, perfectamente. Es que es un genio. El tío, y aparte porque es verdad, y es probablemente la mejor figura que tienen ahora después de Inés. Pero el problema de fondo es que ellos han apostado por algo que no existe y que no va a existir hasta que no sean derrotados. Y lo malo es que el Partido Popular, después del discurso criminal que asestó a Abascal, se ha sentado a esperar para que dentro de 3 años, porque después de las elecciones catalanas ya no hay elecciones en 2 años y medio o 3, esperar. A lo mejor Europa hace algo. ¿Europa qué va a hacer? Europa no va a poder ni aprobar los presupuestos como se enfaden Hungría y Polonia, que ya se han enfadado. O sea, es que los tienen aquí. Pero además es que Vox ha optado por algo muy parecido. Dice, bueno, voy a tocaros un poquito las narices en los presupuestos regionales, en Andalucía, tal, pero vamos a ver. Es que Vamos a ver estamos aquí- cuando Ciudadanos y el PP se estrellen, se verá que la alternativa somos nosotros. Y el problema es que en la grande polvareda perdimos a don Beltrán. Es decir, no podemos estar 2 años enteros esperando a ver si se regenera el PSOE, si se hace vegetariano, porque esto va a tal velocidad, la destrucción de las instituciones. Han aprendido de Venezuela. En Venezuela fueron lentos, porque como eran militares, era un poco Panzer. Pero Pues eso. aquí vamos a una Pero velocidad esa terrible. reflexión de fondo es la de mis pies. Pero bueno, vamos a ver, yo quiero que entiendas que yo no
O sea, no suscribo su razonamiento, o sea, creo que se equivoca, pero su razonamiento es el siguiente. Dado que hace falta una izquierda en este país que se comprometa con el proyecto constitucional, y dado que el Partido Socialista no es ese proyecto, yo no tengo más remedio que mandar un mensaje a todos esos socialistas de izquierdas razonables, que es decir, que necesito, aunque no exista. Luis, yo lo entiendo, pero no te olvides una cosa, que Ciudadanos nace como consecuencia de la pérdida de esperanza que esa izquierda constitucionalista tenía en reacción en Cataluña. Esos Ciudadanos, esa es la razón y la esencia del propio Ciudadanos, y por eso ahí estaban Francesc de Carreras y otros que le negaron la posibilidad de formar partido. Que ese es el origen del nacimiento, pero el origen del crecimiento es el desencanto de mucha gente del Partido Popular con la situación que estaba viviendo en ese momento el Partido Popular. Pero en el Partido Popular, no en la izquierda. Hay una cuestión, el otro día lo recordaba Arcadi, y algunos se lo ha reprochado después, Antonio Robles, por ejemplo, en Libertad Digital. Vamos a ver. Efectivamente, Carreras durante 2 años evita que se produzca una escisión del PSC, que es la escisión ilustrada, porque el grupo de Ciudadanos era toda gente que votaba PSC. La mayoría venían del PSUV, como todo el mundo en el franquismo, los que habían estado en la dictadura, el partido, el que había. Bien, pero al final reconocen que es imposible, que el PSC no tiene solución y que hay que hacer un partido. Aquí estamos volviendo a la idea de que tal vez con el PSC, y por eso era patético ayer el discurso de Lorena Roldán, dice, ustedes no tienen remedio, están prohibiendo el español y tal, así que nosotros seguimos tendiéndoles la mano. Vamos a ver, si tú tuvieras todas las televisiones de España diciendo, tenéis que aceptar la mano tendida de Ciudadanos, pero cuando todas las televisiones de España están en lo contrario, no tienes ninguna posibilidad. Pero es que las televisiones están en lo contrario porque el discurso del gobierno está en el contrario, claro, y las televisiones son altavoz de ese deseo. Totalmente. Vamos a ver, aquí lo que se va, la estrategia de Pedro Sánchez es constituir un tripartito en Cataluña. Claro, y otro en el País Vasco. Y Esquerra Republicana de Cataluña, después del golpe que nos hemos dado, el 1, lo que se trata es conseguirlo por otra vía, que es la vía del pragmatismo de Bildu. Sí. Es decir, estemos de dentro, saquemos el español de Cataluña y caerá como una fruta madura la autodeterminación. Eso es lo que ocurre. Exactamente. Y eso está interiorizado por IZ y por todo el PSC y por el propio Pedro Sánchez. Y tú decías un poco el tema de la oposición. Y es que aquí estamos ante un tráfico de coartadas. La oposición busca una coartada para no actuar, unos determinados grupos del Partido Socialista, los varones, buscan otra coartada para no actuar y no se actúa. E irreversiblemente el proceso va muy disparado, pero va muy disparado en todos los terrenos, en el de la justicia también. Fíjate, es ahora decir, la justicia edición. Van a corregir antes de que acabe el año una reforma express de tal forma que el delito de sedición permita que el señor Puigdemont venga a España y el señor Junqueras se le retire se le retire la inhabilitación y por tanto pueda ser otro actor político en la entera normalidad. A eso vamos, y esa es la grave situación que se está produciendo. Pero es más, es que ya hay jueces que están tomando decisiones judiciales en esa línea. Hoy hemos conocido, que a mí me parece llamativo, en el caso del Delcy Rodríguez, que el juez no se haya tomado la molestia de ver los vídeos. Se ha negado. Es más, ha negado algo que el propio gobierno había admitido. El propio gobierno, en 11 versiones, dio avalos. 11, ¿eh? Yo la recogí en el libro, 11. O sea, mira que es difícil ya de decirse una vez o dos, pero 11 hay que tener la cara de cemento armado. Bueno, el propio presidente del gobierno llega a decir... que el presidente se ha desdicho 20 veces, como dijo con Bildu, fíjate. Pero en esta cuestión de Delcy, que es muy importante, porque estamos hablando del AMPA internacional, estamos hablando de la influencia del AMPA internacional, el gobierno de España. O sea, es que no es ninguna tontería. O sea, que la número 2, perseguida por el FBI y por la DEA, como cabeza del narcotráfico y de vulneraciones atroces de los derechos humanos, llega a España mandando, se vaya de España cuando ha querido, deje 40 maletas y un juez se niegue a considerar que ha pisado territorio nacional, cuando el propio presidente del gobierno admitió que lo habían hecho precisamente para evitar un conflicto con Europa. Es decir, que España, digamos, toleró un delito español para que no hubiera un conflicto de Europa con Venezuela. Porque lo dijo el propio presidente del gobierno. Y llega un juez más rápido que nadie, tendrá prisa por ascender, y va y ni mira las cosas. Dice, no pisó territorio español. ¿Pero cómo que no pisó territorio español?
Pero si ha dejado 40 maletas. ¿Qué pasa? ¿Que las maletas ya no son parte del viaje? Es una cosa tan disparatada. Ahora lo de cambiar el delito de sedición, lo mismo que la sentencia de que no era rebelión, que era ensoñación sediciosa o sedición soñada. Este es el resultado. 3 años después van de mártires, mandan en la política y Trapero, el jefe policial del golpe, está otra vez al frente de la policía golpista. Pero cuando había un sector de mozos que eran pro-constitucionales, ¿qué queda? No queda nada. Pero Federico, hoy lo cuenta Arcadi, tiene toda la razón en el artículo del Mundo. Es que el juez se ha creído la versión de Trapero diciendo que él iba a detener a Puigdemont. Sí, y el propio Puigdemont, cuando se le ha preguntado al respecto, diciendo, hombre, uno en defensa de su propia causa está dispuesto a mentir. Lo ha dicho. Y el propio abogado lo dicen. Y un juez se fía de la palabra del señor Trapero, que evidentemente fue cómplice en todo el proceso del golpe, dejando de actuar y que las cosas se produjeran, etcétera, etcétera, pues se fía esa palabra, porque es lo que interesa políticamente. Por eso el Tribunal Supremo dice que fue una ensoñación. Lo que vimos todos es que se pone de un poco el Tribunal de actualidad Supremo, que el tampoco célebre quiso libro ver otro vídeo de Rafa Latorre, ¿no? Tendrán que jurar que se produjo todo eso, y eso está ocurriendo. En la sentencia del Supremo no se contempla la aparición del rey contra lo que es evidentemente una rebelión contra el orden constitucional que acarrea además 2 manifestaciones cada una de 1 millón de personas en Barcelona. O sea, ¿pero cómo es posible? Pues ha sido posible. Ha sido posible por esa corrupción general de la sociedad, que en eso estoy de acuerdo con Alfonso Guerra. Claro, que tengo yo menos culpa que Guerra en esa corrupción general. Él es el que dijo, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, efectivamente. En eso estamos. Pero el nivel de velocidad que está tomando el proceso revolucionario en España es inédito. Es inédito incluso en América. No solo de velocidad, sí, es verdad que eso es muy grave y coincido con el diagnóstico. El problema es la complicidad institucional. Es decir, es que nunca, porque tú puedes decir, bueno, ha habido siempre grupos, incluso en el Parlamento, con un cierto soporte social, que han estado en esa idea. Y todos los hemos visto, ¿de acuerdo? Pero un gobierno... Exacto. Es que es el gobierno. Que el Banco Azul sea el motor de ese proceso, eso no se ha visto jamás. No. Y eso es lo que no percibe, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo Casado. O sea, esta estupidez, desde mi punto de vista, de creer que esto va a funcionar con toda regularidad y que dentro de 3 años tendrá la oportunidad de llegar allí. Sí, porque claro, como habrá mucha crisis, pero si hoy han negado ya directamente, Polonia y Hungría han negado el acceso a los fondos, y España tiene los presupuestos, que son todos falsos, fundados en unos fondos que no llegarán. Llegará a la mitad de lo que tenía que llegar, que no es la mitad de lo que piensan, pero en fin. No, sí, el error fundamentalmente es que la oposición ha interiorizado el discurso del gobierno. Y ese es un problema. Cuando tú te quieres hacer perdonar, pues estás perdido. Y volvemos, yo insisto en una cosa clave, es decir, la célebre manifestación de Colón, que se ha escrito muchísimo al respecto, consiguió algo fundamental, que es parar la claudicación de Pedralbes, que el gobierno retirara la figura, no la retirara, la dejara estar la figura del relator internacional. Pero lejos de conseguir y de creerse aquello que hicieron la oposición, al cabo del tiempo se ha dividido y se ha enfrentado entre ella y ha asumido el discurso del Partido Socialista y del gobierno, con lo cual ya estás derrotado. Es decir, antes de dar la batalla ya estás derrotado si tú no eres coherente con los pasos que das y sigues tu propia estrategia. Y eso es lo que está ocurriendo. Oye, Colacel, yo creo que hoy a los colegios de médicos. Sí, de farmacéuticos. De farmacéuticos o a los especialmente a los farmacéuticos. Sabes que el Colegio de Farmacéuticos de toda España, que son 22.000 farmacias las que aglutinan en toda España, un montón, miles de farmacéuticos, ya emitieron en su día hace unas semanas. Cosa que los colegios de médicos, mira que han tardado, sus eminencias han tardado. Ahora ya es tan escandaloso que ahora creen a pitón pasado. Ellos explicaban que estaban perfectamente preparados para hacer los test de antígenos en las farmacias, que además no solamente se prestaban para hacerlo, sino para tener un registro nacional con los datos de la gente, para llevar un control médico del test, que sería la fórmula fiable. de Taiwán. Oye, pues que llega ayer Fernando Simón y dice que es que las farmacias no están preparadas para hacer esto. Lo dice él. Y que además los farmacéuticos se podrían contagiar y que, claro, tendrían que cerrar la farmacia. No, los farmacéuticos han muerto por su culpa.
por su culpa, porque él dijo que había medios de prevención y no tenían ni mascarillas. Pero hay una cosa que ha dicho, que yo como fui funcionario, o soy funcionario, porque esto ya una vez que eres funcionario, te mueres funcionario, es como el orden sacerdotal y tal y cual, que es muy difícil de quitar. O sea, dicho, yo como funcionario público estoy donde manda tus superiores. No, tú como funcionario público haces unas suposiciones para un puesto concreto. Si te ponen tu superior, estás en un puesto político. Tú no actúas como funcionario. De hecho, tú eres un lacayo del virus. Pero es que es mentira. Y es una ofensa a los 2 millones de funcionarios que han hecho sus oposiciones, las han aprobado y se encuentran con los inspectores de educación, que de pronto han borrado su función. Y además es que el superior de Fernando Simón es Illa. Entonces, claro, es que igual. El futuro de ambos tiene que ir unido, ya sea para acabar en un sitio o acabar en otro. La única papel de comunidad... Fernando Simón es de cortafuegos. Es evidente Sí, que si hombre, Fernando claro. Simón, pues empezamos Así con no Illa y cae el ella. propio presidente está ahí de Bueno, pues cortafuegos. Y especial porque los farmacéuticos, además lo pidió la Comunidad de Madrid hace casi un mes, hace 3 semanas. Bueno, y de hecho en Galicia se ha hecho lo imploró, pero es una parte de la Red Nacional de Salud. Ahora que viene el invierno, hay un problema en los centros de atención primaria, que es que se llenan. Ya la gente está muy cascada con el confinamiento, con las enfermedades, el que lo ha tenido, el que no lo ha tenido, el que está deprimido, el frío, Hay la una gripe, cosa etcétera. que es evidente, Federico, y es que los test de antígenos es la estrategia que le ha funcionado a la Comunidad de Madrid, Pues y claro. que están copiando todas las comunidades autónomas. Cataluña acaba de adquirir 8 millones de test de antígenos para aplicar. Lo que se necesita es una red para poder realizar ese test de manera ágil, de manera Tienen masiva. las farmacias, ¿no? que es Tienen una las red farmacias. natural que Pero conoce, si en es la que confía todo el Federico, mundo. si es que Cataluña puso en marcha o tenía el plan de que fueran los propios colegios lo que hicieran los test de antígenos, que es una barbaridad, Sí. y no recurrir a la farmacia, que es una estructura extraordinaria en la que hay en toda odian España. a los profesionales, los odian. Bueno, pues vamos con el Colacel para farmacéuticos. ellos, con el ácido hialurónico, el resveratrol, la vitamina C, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, atención que se acabarán los relojes, como se va a acabar la cesta de Navidad, y ya una vez que se acaben los relojes de los 20 años del Grupo Libertad Digital. Luis, 20 años, fíjate que reloj. ¿Sabes? Hay rumores de que te has apropiado de los relojes y que ya... No, de uno. Son 999. Hombre, tengo derecho a uno. Bueno, puedo llegar a un acuerdo con la empresa para un justiprecio. Pero, en fin, pero son 999. Creo que ya han acabado... 999 relojes, no 999 euros. A ver si vas a... No, son 325 que en realidad no llegan a 300 si eres del Club Libertad Digital. Y 10 años de garantía, con los Meran Sons, además que son muy bonitos, son unisex, puedes elegir los eslabones, la correa de cuero clásico y todo está muy bien y tal. Y es muy fácil de comprar. Luego ya, cuando se rompe además es muy bonito el que se rompe el troquel. Esas cosas me encantan. Troquel, ¡guau! Se rompe el troquel y ya no puede haber más. Están numerados los relojes, o sea que se acabó. Ya entonces a todo colección, que son carísimos. Bueno, yoquierouno.com. Ya está, yoquierouno.com y ya tienen su reloj. No hemos hecho fiestas, no hemos hecho fiestojotas. Teníamos más motivo, 20 años del grupo, se dice pronto. Hemos oído... Pero me han dicho que estamos haciendo una cesta espectacular. La cesta Luego es la leche. Luego te cuento la cesta. Y es que me encanta. Vamos con el reloj. El reloj, ya lo hemos dicho, yoquierouno.com. Es la mañana de Federico. Es radio. Por el tiempo estoy muy despejado y he acabado todas las galernas del Cantábrico, salvo Paco Gento, que es la única galerna del Cantábrico que nos queda, pero y que dure muchos años, pero nada más. Las temperaturas otoñales, normales, corrientes, casi un poquito altas. En Madrid nos vamos a 17 grados, en Canarias siguen en 30 grados, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima es una mínima ya preinvernal. León, 2 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match.
una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzyigas.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a irnos al mercado de valores con todos esos dos noticias contradictorias. La prevista fusión, el empujón para la fusión del BBVA y el Sabadell. Y luego, pues todo lo que viene de Europa, que estos fondos europeos, por de pronto, parados y congelados. Pero antes nos vamos a acercar, Luis Fernando Quintero, a las estrategias de inversión. Sí, Federico, porque para precisamente saber aprovechar o al menos saber cómo afrontar estos vaivenes que estamos viendo en los mercados, hay que saber invertir y saber cómo funcionan. Lo mejor es formarse con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que tuvimos un exitoso aperitivo la semana pasada aquí en Libertad Digital, en un seminario online gratuito que ya todos nuestros oyentes pueden ver si entran en Libre Mercado, en Libertad Digital. Allí encuentran la noticia y tienen todo el vídeo, la grabación para escuchar a los expertos de estrategias de inversión. ¿Y cómo está hoy el mercado? ¿Cómo recibe esos el rumor peligroso de Europa? Y luego esto que en realidad viene de América, porque el dinero para el Sabadell es el que ha conseguido el BBVA vendiendo la parte americana, ¿no? Desde luego, y parece que va a evitar el tener que acudir a una ampliación de capital, en este caso para acometer esta operación. Lo que están descontando los mercados, que en este momento se está dejando el IBEX 35 un 0,7%, está cotizando por debajo de los 8.000 puntos, que llegó a conquistar por momentos en el día de ayer. Es un rally alcista, Federico, de varios días, desde comienzos de mes, y eso que estamos a mediados, ha subido un 24%, son muchos días. Pero había caído el 45%. Claro, pero estos días ha subido mucho y se recogen beneficios. De hecho, de las dos entidades implicadas, te puedo decir que el BBVA se está dejando en este momento un 4,4%, mientras que el Banco Sabadell continúa el rally de ayer y está anotándose un 2,63%. Decimos que estas entidades se fusionan y lo hacen, están analizando, que todavía está en el proceso de due diligence, sí, ambos pero comparten si uno vende información. Para tener dinero es para comprar, si no, no habrían vendido, y menos en Norteamérica. Y empujado por los reguladores que han pedido que se refuercen, porque la que se nos viene encima es de unas proporciones considerables. La crisis financiera, que parece que nadie cuenta con ella, pero que está ahí, es un gigante dormido que va a terminar despertando y que va a coger a contrapié aquellas entidades que no se refuercen. Eso es lo que están haciendo los grandes, y por eso en poco menos de 2 meses hemos visto 3 anuncios importantísimos de fusiones: CaixaBank y Bankia, por otro lado Liberbank y Unicaja, y en esta ocasión BBVA y Sabadell. Bueno, y ahí tenemos Infocif para saber las tripas del Sabadell. Pues como imagínate. Se gasta tanto en anuncios progres el Sabadell. Yo siempre he pensado, cuando alguien gasta demasiado dinero en sacar a Guardiola y tal, es que está tapando algo. O sea, eso no es normal. Pues es mira, normal porque Guardiola es antipático al 90% de los españoles. O sea, por muy de Sabadell que sea el Banco Sabadell, eso no es lógico. Pero para saber eso, tenemos Infocif. Ahí entras y ves cuál es la participación de quién, porque hay sorpresas en el Sabadell, en el BBVA, etcétera. Es que además tú abres Infocif, ves toda la información que hay gratuita, que es la mejor que ofrece cualquier plataforma de información de empresas. Pero es que si luego abres y compras el informe de riesgos o el informe de impagos, ahí ya sí que ves, desde luego, toda la información necesaria para entender lo que sucede y para luego tomar decisiones. Y es que además de Infocif, de convertirse en un aliado para darte toda la información, es el mejor acompañante, porque si toda la información está bendecida y ese informe de impagos y de riesgos es positivo, al final podemos contar con toda la financiación que ofrece Gedesco. Bueno, pues nos vamos a una primera noticia navideña
que no está mal, aparte de nuestra cesta de Navidad, que nos la trae la 11, Verónica. Pues hoy nos acerca el Real Jardín Botánico, que además, como has dicho, de cara a estas Navidades, regresa con un nuevo espectáculo de luces con el nombre de Naturaleza Encendida. Hasta el 10 de enero vamos a poder disfrutar de un paseo nocturno con esculturas lumínicas a tamaño gigante de animales, árboles o un pasaje de los deseos. Ya están las entradas disponibles y hay que decir que ya está siendo todo un éxito. Bueno, ya es que la cara que ponía Rosana es ya de verla con los niños. Es que bueno, ya, pero ya el carrito no. No, digo, cada uno de una mano, para que no sé, porque luego en los parques los niños... las entradas. ¿Ves? Lo sabía. Es que además, para un niño que tenga... Me quedé el año pasado sin poder verlo y me dio muchísima pena. Pero son de esas cosas que te quedarán grabadas siempre. O sea, porque es una idea tan buena. Sobre todo porque el Jardín Botánico de Madrid, es una maravilla. A mí me parece que es un lugar precioso de Madrid, que lo tendría que conocer todo el mundo. Sí. Y ya, pues... Es la prueba de la ilustración en España, no solo del 18, sino antes, porque ahí está el famoso ingenio de Juanelo Turriano, con el que subían agua a Toledo. Es decir, que aquí la ilustración en España no es que llegaran unos franceses a escribir, que siempre ha habido gente ilustrada y muy espabilada. Pero en el 18, que es un siglo de enorme expansión en España, salvo en lo literario. Ahí reconozcamos que perdimos pie. Nos va más lo trágico, etcétera. Pero el jardín botánico cada árbol es como un año de la historia de España. Es impresionante. Qué bonito, sí. Bueno, pues nada, hacemos una pausita y vamos a hablar con Tony. Tenemos a Tony Cantó por ahí Cantó, ya sí, cercano. Ya a ver, ahora mismo. Tony Cantó, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Pues muy bien, enhorabuena por ese discurso contra el comunismo. Te mandaré mi libro de La Vuelta del Comunismo para ilustrar, si es preciso, ese peligro que tenemos encima. Muchísimas gracias, estaré encantado de leérmelo. Bueno, pero ahora vamos a entrar... uno tuyo dedicado cuando estuviste por aquí por Valencia y ya sé que el próximo ya está incluso en segunda edición, o sea que felicidades. Sí señor, es una cosa sorprendente porque sale dentro de una semana, o sea que realmente mejor no puede ir, pero España no puede ir peor. Entonces, vamos a ver, yo hago una pregunta porque además Luis y Paco quieren preguntar y además porque Ciudadanos, aparte de no sé si es una solución o un problema, pero en todo caso es un acertijo. No sé si, como decían de la Unión Soviética, es un misterio dentro de un enigma, dentro de un acertijo y un laberinto. Lo decía Churchill. Porque, a saber, y también cabría decir aquello de que lo más difícil de predecir, decían de la Unión Soviética, no es el futuro, es el pasado, porque caían y tal. El pasado de Ciudadanos a mí cada vez me resulta más difícil de predecir porque ya no sé exactamente dónde están. Yo leo a Girauta, a Rivera, tal, y claro, pues me chirría con lo que hace el partido. Y estás tú en una situación, permíteme que te tutee, pero delicadísima, porque eres el único líder, digamos, en una zona especialmente conflictiva como es la Comunidad Valenciana, de las zonas de expansión totalitaria del catalanismo, y al mismo tiempo popular en toda España, cosa que no hay prácticamente nadie, aparte de Inés en el partido, y en una situación de una apuesta arriesgadísima, que es la que ha glosado Luis Herrero en lo del 7,5, que por eso siempre se ha dicho las 7,5, jugar a las 7,5. Pero eso es lo de menos, la cuestión es acertar. ¿No crees que era una apuesta innecesaria? Es decir, que ¿por qué correr cuando se sabe que siempre miente Sánchez, siempre miente Iván Redondo y siempre van a tener las televisiones para tergiversar cualquier buena intención que tengáis, que habéis tendido una mano que nunca os van a estrechar? Bueno, yo entiendo lo de arriesgadísima, yo sé que lo es, pero creo que el partido lo que está queriendo hacer es mostrar en primer lugar su utilidad y dos cosas. Volver a retratar a un Sánchez que ya lo hizo con Albert, ya demostró que no quería pactar con el centro. Yo creo que uno de los dramas de este país es que el Partido Socialista, cuando yo era pequeño, se dedicó a centrarse para gobernar España, ¿no? Se alejó del comunismo, abjuró del marxismo y, sin embargo, el PSOE de ahora, el sanchismo,
es capaz de juntarse con la peor calaña con tal de gobernar a España, ¿no? No tiene problemas en juntarse con los proetarras, con los golpistas, con los cupaires, con quien haga falta, le da igual, ¿no? Y creo que, por un lado, es necesario que nosotros volvamos a retratarlos una vez más, por si no quedó claro, porque parece que a alguna gente no le quedó claro que Sánchez pudo elegir entre Rivera y la gente con la que finalmente pactó, y en ningún momento quiso pactar con nosotros, pero ahora lo queremos volver a retratar, y yo creo que eso está bien, por si alguno tiene dudas, que yo creo que cada vez son menos, pero por otro lado también para conseguir con nuestros humildes 10 diputados lo que ya hemos conseguido, que es no subir impuestos a la clase media, no subirle el IVA a la educación concertada y a la sanidad, no subir un 15% el impuesto de sociedades, no derogar la reforma laboral y las cosas que todavía queremos conseguir, ¿no? Para autónomos. Perdona, Toni, pero cuando vea los presupuestos firmados con las leyes de acompañamiento, te podré agradecer lo de la subida de impuestos. De momento, eso no es así. No, y además no va a ser, con Podemos no puede ser así. O sea que... Bueno, hemos conseguido hasta ahora que por lo menos a los que cobran menos de esos 60.000, como queríamos, ya no se los suban. Yo entiendo que todos querríamos más, Federico. Yo aquí también en la Comunidad Valenciana tengo enfrente a un tripartito del PSOE, de Compromís, que es como Esquerra Republicana, y de Podemos, que es un horror. Y yo estoy peleando por conseguir que se contraten a más profesionales sanitarios, a que se dedique más dinero a las residencias de ancianos, porque solo le han dedicado 500.000 euros en el presupuesto que nos han presentado, a que se ayude al ocio nocturno, al infantil, a la hostelería. Yo entiendo que estamos en un momento dramático, delicado, en el que yo estoy encantado, y ya sabes que lo hago, me desgañito, critico, les doy cera, pero si además puedo conseguir algo para los valencianos, y Inés está haciendo lo mismo para el resto de los españoles, pues yo creo que en estos momentos especiales es algo que se nos terminará agradeciendo. A ver, Paco, Luis. A ver, Toni, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda que me sigue corroyendo, la verdad. Yo entiendo el discurso de Ciudadanos, no sé si es cierto o no, eso yo no soy estratega y por lo tanto no tengo por qué saberlo. La realidad lo va a demostrar enseguida. Pero claro, es que hay una cosa, vosotros habéis dicho cosas con mucha claridad en las últimas horas. Por ejemplo, una línea que no se va a traspasar es lo del castellano como lengua vehicular en Cataluña. Digo, por ceñirnos a un asunto concreto. Bueno, ese es un asunto que ya está liquidado. La ponencia ya rechazó cualquier tipo de marcha atrás en las Cortes. Y se va a consumar inmediatamente. El pacto con Bildu ya está escrito, o sea, ya está suscrito, ya está presentado en sociedad, ya es una pareja de baile consagrada. Por lo tanto, ¿qué hacéis? Si seguís gobernando, si seguís sentándoos a esa mesa, donde el interlocutor es un monstruo de 4 cabezas, PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu, ¿no os va a llevar eso por delante? Bueno, yo creo que no estamos sentados a ninguna mesa con el PSOE, ¿Cómo con que no? Bildu, con Pero si lo acabas de decir, estamos negociando con normalidad democrática unas enmiendas para intentar conseguir cosas en los presupuestos allí en Madrid, y yo también aquí en la Comunidad Valenciana, con partidos sobre todo como Compromís y Podemos, que a mí no me gustan nada, pero aún así, para conseguir que el del bar de abajo de mi casa, que está cerrando, pueda recibir una ayuda, el que tiene el hotel que está absolutamente cerrado no le crujan encima impuestos, el autónomo que tiene que bajar la persiana reciba ayudas a fondo perdido, el profesional sanitario que aquí están en huelga reciba mejores condiciones salariales, etcétera, etcétera. Si yo tengo que acercarme y negociar con ellos para conseguir cosas para esa gente, yo creo que merece la pena, a pesar de que me tengo que poner a negociar con una gente que, como tú comprenderás, está completamente alejadísima de lo que yo defiendo. Pero yo también debo decirte una cosa, no nos llevémonos las manos a la cabeza por lo del castellano, que no sea lengua vehicular, pero esto no viene de ahora, ¿eh? Esto lo venimos sufriendo con el Partido Popular gobernando con mayoría absoluta y con el Partido Socialista desde hace muchos años. Están poniendo sobre el papel una realidad que ya existe en nuestro país y contra la que yo y mi partido lleva luchando muchísimo tiempo, pero no nos llevemos las manos a la cabeza, porque en la Comunidad Valenciana los niños en muchas ocasiones ya no estudian ni una hora en castellano, y en Cataluña ya no le digo desde hace cuándo, en Baleares o en muchas, o
en Galicia también, gobernada por el Partido Popular. Vale. Puedo decirte con toda franqueza lo que pienso al escucharte, que ya estáis revelando. Es decir, si vosotros decís de una manera muy rotunda, nosotros no apoyaremos los presupuestos si no se modifica la exclusión del castellano como lengua vehicular, y tú ahora empiezas a decir que hay que conseguir otras cosas para el tendero de abajo, y que además este es un problema que viene de antiguo y que no es responsabilidad del PSOE, yo, perdóname, Tony, sabes que te aprecio, tengo la percepción personal de que estáis revelando. Luis, ya lo hemos para dicho, los que no Luis, sepan, ya lo hemos dicho, no sean hemos dicho aragoneses, que no estaremos apoyando a un gobierno que haga eso con el castellano, que deje de reconocer que el castellano es una lengua vehicular, como, repito, ha hecho de facto el Partido Popular y el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, y ya hemos dicho que ahora mismo el gobierno tendrá que elegir los presupuestos que defendemos nosotros o que defiende Bildu, Esquerra y compañía. Queda muy poco tiempo. Entiendo el desgaste durante estas semanas de negociación, pero yo creo que Inés está siendo valiente y aceptando ese desgaste con tal de ayudar a millones de españoles, o yo aquí a miles y miles de valencianos de clase media trabajadora que no quieren que se les suba los impuestos, que son hosteleros, que dependen del turismo, que son profesionales sanitarios, que son nuestros mayores, etcétera. Y creo que por ellos el desgaste y la presión merece la pena. A ver, Paco. Sí, bueno, buenos días. Bueno, aparte de felicitar porque no es fácil hacer una labor de oposición en Valencia, y además con el vigor en temas fundamentales que la hace Toni Cantó, yo creo que eso sí que hay que subrayarlo, pero es evidente que cuando a tu partido, es decir, tiene unas señas de identidad fundamentales, como es la defensa del castellano, como es otra serie de banderas, e incluso en la negociación tú plantas como alternativa a Pedro Sánchez, o con Esquerra Republicana de Cataluña, o con nosotros, y Pedro Sánchez, lejos de hecho, va con Esquerra Republicana de Cataluña, en temas fundamentales, como hemos visto en el tema del idioma español, como lengua vehicular en Cataluña y en el País Vasco y en otras que vendrán después, incluida Valencia, para que no vamos para engañar, y nos vamos a tener una reforma express que vamos a tener antes de que acabe el año, de tal manera que aquellos que dieron el golpe de Estado en Cataluña pues puedan incorporarse a la política y a la vida pública sin que hubiera pasado absolutamente nada, no hubieran producido un golpe de Estado. Es difícil de explicar a esa situación por parte de Ciudadanos, porque no solo ya que haya elegido a Esquerra Republicana, es que además y Bildu, y entiendo que difícilmente la defensa que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos de la reforma laboral, cuando hay un acuerdo puesto sobre escrito del Partido Socialista con Bildu en el sentido de que se va a llevar adelante la contrarreforma laboral. Entonces no entiendo cómo Ciudadanos pretende que sus electores que le han dado una alta responsabilidad en la forma que hemos visto en Cataluña y a nivel nacional, pues entiendan eso. No sé cómo lo explican desde su perspectiva. Y en segundo lugar, otra pregunta: ¿cómo creen que hay que hacer oposición a este auténtico cambio de régimen que me parece que no se le oculta a nadie? Porque aquí no estamos ante una subida del diésel de unos céntimos más, unos céntimos menos, sino estamos ante asuntos fundamentales de los cuales Ciudadanos, y de ahí su éxito en los últimos años, ha sido eso, haber hecho bandera y de recoger la defensa de esos principios, ¿no? Repito, para la aprobación de estos presupuestos es cuando el socialismo tendrá que decidir si va con nosotros o va con toda esta gentuza. Y entonces si ha decidido, ante España. Yo creo que ahora mismo cada vez hay más voces socialistas que están cuestionando lo que está haciendo Sánchez. Yo estos días escuchaba gente como Lambán, el presidente de Aragón, Paje de Castilla-La Mancha, Fernández Vara, el presidente de Extremadura, Guerra ayer en Televisión Española, Carmona, pero que se callaron ayer. Por no decir los artículos de Mújica o de Nicolás Redondo, pues ponían en solfa lo que está haciendo ahora mismo el sanchismo. Pero frente a eso es cierto que parece que el sanchismo ahora es eso, Sánchez, Ábalos, que dice que entre el PP y Bildu se queda con Bildu, lo cual es una absoluta barbaridad, Chivite, a quien pusimos también en el mismo brete que estamos poniendo ahora. Oiga, le damos gratis el apoyo, en Navarra era todavía más, le damos gratis el apoyo para que ustedes no dependan de Bildu. Y señores, el PSOE decidió depender de Bildu y abrazarse a él para sacar los presupuestos. Pues nosotros vamos, y doy a Mendía, ya ni le cuento, nosotros vamos a retratar al PSOE hasta el final. El final viene ya, los presupuestos se cerrarán en breve y ahí podremos demostrar a España qué es lo que ha elegido el señor Sánchez. Y también, si logramos colar algunas enmiendas en los presupuestos que mejoren
la vida de la clase media trabajadora, de la hostelería, del ocio nocturno, de los autónomos, etcétera, pues eso que podremos decirles a ellos que hemos conseguido y habremos mostrado nuestra utilidad. Pero estoy de acuerdo con ustedes, o sea, esta gente está llevando a cabo un plan completamente diseñado con el que yo estoy muy preocupado. Yo creo que por este camino el país va a estar en una situación absolutamente dramática en los próximos años. Hay una cuestión, digamos, Tony, das casi un calendario, es decir, la votación de los presupuestos, yo creo que ya están votados. En lo sustancial ya están votados. La reforma laboral está pactada. Estaba pactada antes del verano, por eso me sorprende la insistencia de Inés. El célebre discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, que le cuesta la cabeza, es precisamente cuando habla de la dinastía frapera de Iglesias, pero el discurso es contra el pacto del gobierno, el gobierno que no es ya solo el Partido Socialista, es el gobierno social comunista con el partido de la ETA, que ahora se llama Bildu, se ha llamado Partido Comunista de las Tierras Vascas, Euskal Herritarrok, se llama de muchas maneras, Batasuna, y fue ilegalizado por el Supremo, y fue legalizado ilegalmente por el Constitucional por orden de Zapatero. Pero eso era antes del verano, cuando ese discurso es contra ese acuerdo que desnudaba este proyecto que está a la vista. Si Ciudadanos comprueba, como yo creo que se va a ver mañana, ¿cuánto va a resistir Ciudadanos con esta política? Porque este discurso, que es muy encomiable y tal, lo puede hacer perfectamente igual Vox o el Partido Popular. Yo lo que quiero es ayudar a la clase media, lo que quiero es que no suban los impuestos, tengo un señor en mi bar que aquí abajo que va a cerrar, etcétera. Bueno, ese discurso lo puede hacer cualquier partido de oposición. La cuestión es que ¿está en la oposición Ciudadanos o está en la colaboración? Porque no, esta es la cuestión de fondo. Creo que es obvio. A ver, mis compañeros de Ciudadanos van con escolta a Cataluña, mis compañeros de Ciudadanos y yo mismo hemos pasado dificultades cuando hemos intentado hacer un acto electoral en muchos lugares de España, no le digo ya Cataluña, sino por ejemplo el País Vasco también. Sí. Yo creo que mis compañeros, mi partido está como está por la pelea que ha llevado a cabo y por cómo ha defendido a España, el idioma español y la democracia en cada rincón de este país. O sea que yo creo que tener sospechas de que eso haya cambiado, yo no creo que sea justo, ¿no? Si yo no digo que sea justo, la política no Lo que es sí justa. que es cierto es que estamos en una situación excepcional, Federico, dramática, que a mí también aquí en la Comunidad Valenciana me lleva a negociar algunas cosas para conseguir que los valencianos vean un poquito mejor una situación que es absolutamente lamentable. Yo camino por el centro de Valencia y esto está lleno y lleno de negocios cerrados, de gente desesperada, de situaciones realmente extraordinarias. Y yo creo que en estos momentos un político, además de desgañitarse y darles con el garrote dialéctico y subir y defender lo que yo creo que son los dos pilares ahora mismo que nos defienden en España, yo creo que hay tres. Ahora mismo es la justicia, que también se la quieren repartir, cosa que también hay que recordar que hizo el Partido Popular durante muchos años. ¿Y qué va a volver a hacer? Otra es el rey, que yo creo que es quien nos defendió. Yo también hice un discurso defendiéndolo antes de verano en un momento muy delicado con el golpe catalán. Y otro es Europa, que esperemos que por lo menos con Europa no puedan, porque están ahí a darle a esos otros dos pilares, ¿no? Pero yo, mientras tanto, en esta situación dramática, sí que creo que aparte de, yo podré decir, oiga, el Partido Popular o Vox aquí en la Comunidad Valenciana se ha desgañitado, les ha dado palos por todas partes, pero yo, mire, estoy negociando ahora mismo unas enmiendas por un valor de 220 millones de euros que ayudarán a ciertos sectores. ¿Merece la pena? Pues yo, francamente, viendo cómo está la situación alrededor, Federico, creo que sí. Creo que es un momento especial que requiere políticos valientes y especiales que estén dispuestos a asumir un desgaste por negociar con estos partidos para conseguir algo. Yo creo que sí, de verdad. A ver, la última, Paco. No, sí, yo creo que negociar evidentemente es plausible, pero depende de lo que se consiga. Si tú ves que el otro negociador te está cambiando las reglas del juego, es que cuento ahora mismo la situación en Valencia de empobrecimiento, de cierre de negocios, que es extensible a mucha parte de España. Pero eso ya lo ha dicho Inés. Pero no comprende... Inés ha dicho que si hacen esto, nosotros no podrán contar con nosotros. Que no comprende que esa situación que estamos viviendo los ciudadanos, están viviendo los ciudadanos, forma parte
de toda la gestión del propio gobierno al que se le da un balón de oxígeno? Por supuesto, tenemos al peor gobierno del mundo, pero yo no lo puedo echar. Tengo 10 diputados en el Congreso de los Diputados, la mayoría que hay es la que hay. A Sánchez, déjeme terminar, a Sánchez yo no le puedo echar. El peor gobierno del mundo, el que ha liderado durante muchísimo tiempo el número de muertos, el número de contagios, los más mentirosos, el peor ministro del mundo probablemente porque era cuota PCC y estaba ahí puesto y que no ha hecho absolutamente nada bien. El señor Simón, que es un tipo que no es un científico, que es un político que debería haber dimitido hace muchísimo tiempo. Un señor Sánchez que no ejerce. Un señor Iglesias que dedica más tiempo a ver series que a reunirse por una competencia que le fue atribuida y que él mismo se arrogó, que era la defensa de nuestros mayores, que le ha importado un bledo. Solo se ha reunido una vez para tratar este tema. Estamos hablando de una gente que nos ha mentido innumerables veces, con las manifestaciones del 8M, con las mascarillas, con todo. O sea, el peor gobierno, pero yo no lo puedo echar. Es que yo no lo puedo echar. Sí, Tengo 10 diputados. Vamos a ver, pero si yo entiendo que no lo puedo echar, pero podrá poner las condiciones desde la oposición para resaltar esas contradicciones y realmente producir el desgaste de ese gobierno cuya gestión no solamente tiene unas consecuencias en el ámbito político, en el sanitario, en el económico, etcétera, etcétera. Por tanto, eso yo creo que usted estará de acuerdo conmigo cuando yo le digo que Inés está trabajando duro para que no puedan volver a decir en la vida algo que de forma injusta se ha trasladado a la opinión pública. Y es que Ciudadanos no hizo algo para que no gobernara Sánchez con nosotros. No, Sánchez no quiso en ningún momento gobernar con nosotros. Y ahora es posible que tampoco quiera nada con nosotros. Pero no han propiciado, lo vamos a retratar, y yo creo que sentándonos a negociar, por un lado a lo mejor conseguimos algo, pero es que si no lo conseguimos lo vamos a volver a retratar. Y yo creo que eso es un buen trabajo también por parte de Inés. Sí, pero vamos a ver, ¿no se da cuenta ustedes que ustedes propician el equívoco? Porque dice, es que Pedro Sánchez no quiso negociar con nosotros. Estoy completamente de acuerdo. Nunca buscó el acuerdo con Albert Rivera. Si lo hubiera buscado, lo hubiera conseguido. Pero ustedes ahora están cambiando el discurso porque entienden que con Inés Arrimadas sí se puede hacer lo de Albert Rivera. Por tanto, están legitimando la postura que mantenían anteriormente. ¿No se dan cuenta que le dan continuamente bombas de oxígeno o, digamos, balones de oxígeno al propio gobierno al que quieren deteriorar, que siempre tendrá la coartada con ustedes? Cuando han sobrepasado, no solamente es que ya hayan sobrepasado líneas rojas que le marcaron esos varones a los que usted apela, sino que se conduce por ellas directamente. Déjeme que por ejemplo, por este tema que me está diciendo de los balones de oxígenos, hace una semana no había una lista como la que yo le he dicho de Lambán, de Paje, de Fernández Vera, de Guerra, de Carmona, Mújica y Nicolás Redondo lo habían dicho ya por activa y por pasiva, pero no había esa lista de socialistas decentes que alzaron la voz ante un sanchismo que es capaz, me duele especialmente hacerlo con usted, pero no es verdad. Yo acabo de recordar en la tertulia, ¿no se acuerda cuando se llevó al Congreso de los Diputados la célebre el Estatuto de Cataluña, que también bastantes varones se pronunciaron en contra? ¿Y qué pasó? Que el proceso de Zapatero siguió adelante. Y ahora no solamente se ha seguido adelante el proceso de Zapatero, sino que se ha consolidado con Sánchez, entre otras cosas, porque tiene socios de gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que tiene un acuerdo entre las dos fuerzas políticas, junto a Podemos. Repito, nosotros tenemos dos misiones con lo que estamos haciendo ahora al intentar negociar algo. Una es retratar al gobierno y la otra es conseguir algo concreto para los españoles. Ya hemos conseguido algo. En Madrid, lo que antes he comentado, aquí en Valencia, lo que le he repetido ya un par de veces. Creo que si lo conseguimos y todavía estamos en ese proceso, podremos mirar con la cara alta a los españoles y decir, hemos conseguido esto y si no, hemos retratado a este gobierno que tenemos y a sus socios. Y yo creo que con 10 diputados que tenemos en el Congreso de los Diputados habremos llevado a cabo una buena labor. Bueno, Toni, pues nada, que los Reyes Magos sean propicios y traigan un gobierno nuevo, que me da a mí que va a ser difícil, ¿eh? No, yo creo que no van a traer un gobierno nuevo, Federico. Está claro que la mayoría que hay es la que hay. Nosotros no podemos derribar al gobierno, no podemos. ¿Cómo que no se puede? Uy, claro que se puede derribar. No, hay una mayoría. No, hay muchas maneras de derribar a un gobierno. A un gobierno se le desgasta. Claro. El problema es que cuando la oposición está en negociar... Pero si la oposición está a negociar parcelitas de reformas económicas, pues te conviertes en el sector crítico del PSOE, en Lambán.
Pero es que Lambán está en el PSOE. Lambán no va a ir en las listas de Ciudadanos. Paje no va a ir en las listas de Ciudadanos. Vara no va a ir en las listas de Ciudadanos. Redondo Terreros no va a ir en la lista de Ciudadanos. Es decir, es que ese PSOE, que en paz descanse, es el que ahora, años después, pues dice qué mal estaba aquello. Yo recuerdo cuando Alfonso Guerra dijo que garantizaba 50 diputados socialistas en contra de la reforma del Estatuto catalán, que era rabiosamente anticonstitucional. 50, ni 0. Hasta él votó en contra de lo que había dicho. Pero bueno, Tony, se acerca la Navidad y esperemos que los buenos deseos se cumplan y todo eso. Muchas gracias. Yo espero que en estas Navidades que se acercan consigamos algo de lo que estamos negociando. Ojalá ese algo que consigamos ayude a la dramática situación que están viviendo muchos españoles y muchos valencianos. Espero que de paso retratemos más a este gobierno indecente que tenemos, y yo espero que los españoles en estas Navidades, en las que seguramente tendremos que sentarnos con ausencias, podamos ver en pocos meses la situación, al menos sanitaria, un poquito mejorada. Federico, os mando un abrazo muy fuerte a todos y gracias por invitarme al programa. Bueno, como siempre, muchas gracias, Tony. Bueno, Nuguel Anzulé, sí, le vamos a mandar a Tony Cantó. Sí, porque además hay un problema con el estrés, y es que te empieza a clarear el pelo y, lo que es peor, las cejas y las pestañas. Bueno, a él no le hace falta, pero no, oye, pero está nunca bien, está de más. No, nunca está de más, nunca. Hoy nos vamos a centrar en el cabello, en Nuguel Anzulé, en ese champú, en el clásico de Nuguel Anzulé, que es para recuperar el cabello que se pierde por que huele a limón. diferentes motivos. Dice champú de cebolla, pero huele a limón. Sí. No, encima huele bien, claro. Es que si encima vas por ahí, un olor pestilente. Un olor tampoco... masculino, como os gustan las mujeres. Que bueno, gustan sí, los a las mujeres masculinos. Normalmente nos gustan los olores masculinos, sí. Sí, no sé. Uy, como se entera la ministra de Igualdad. Sí. Luego tenemos las ampollas anticaída para esas zonas concretas, delicadas, ¿no? Donde el pelo se cae más y además se nota más. En Nuguel Anzulé, por supuesto. En la farmacia de María Inés García Díaz, ahí es donde tienen todos los productos de Nuguel Anzulé. Está en la calle Reyes Católicos número 10 de Toledo, Federico. Fíjate qué bonito es España, la calle Reyes Católicos de Toledo. Toledo. Estaban precavidos por la bomba vírica que venía de Madrid. Ahora no hay manera de que vaya nadie a Toledo. Bueno, no hay manera de ir a ningún lado. Tú no puedes ir a Castellón. No, ni tú tampoco para tu pueblo. Yo tampoco puedo ir a mi pueblo. Pero yo me acuerdo de Lambán todos los días. Tú últimamente a Chimo lo tienes muy tranquilo. Bueno, porque no podéis responsabilizar a Lambán. O sea, que decir, Lambán está haciendo lo que están haciendo los demás. Lambán, no dejarme entrar en mi pueblo, ni Fernando el Católico. O sea, en fin. Es el virus el que no te deja. El virus del socialismo, que es el peor virus que hay. Bueno, vamos a ver. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Por dónde van los oyentes hoy? Pues precisamente hoy el contestador va de encontrar soluciones. Vamos a ver qué ideas tienen los oyentes para reconstruir el PSOE y si ven posibilidad de hacer lo mismo con Ciudadanos, después de escuchar a Tony Cantó, después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver estos oyentes si tienen alguna idea que nos arregle la Navidad, que lo dudo, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar primero cómo han percibido los oyentes la entrevista a Tony Cantó, porque hay quien ve en él un posible relevo, siempre y cuando, eso sí, el partido tenga algún futuro. Respecto al PSOE, lo único que nos falta por ver es que Otegi y Sánchez den las uvas. Y ayer salió a otra más, el PSOE, Ábalos, Lastra, Simancas. Salieron en decir que no, si no hay nada pactado con Bildu. Es que Bildu se acerca a nosotros. Sí. ¿Y en Navarra, señor Ábalos? ¿Pero por qué se horroriza y se escandaliza la gente de que el Partido Socialista pacte con Bildu? Cuando en nombre del socialismo se ha asesinado 150.000 veces más que ETA a lo largo de la historia. Es como la historia del escorpión, es su naturaleza. La solución del PSOE, una escisión que excluya a todo el sanchismo con un nuevo PSOE. Tony Cantó es la dignidad en persona, coherente, inteligente y no tiene absolutamente ningún complejo. Hola, señor Cantó. Aquí en Barcelona, en Cataluña en general, en las personas que hemos confiado y hemos votado a Ciudadanos, es indignante. Ha llegado el momento de personas que hablen claro, no que se digan de un partido, de otro, del izquierda o de derecha. Eso ya no nos lo creemos nadie. Personas que hablen claro, que sean creíbles como Tony Cantó. Pero me parece que no está en el partido que le representa para nada.
han entrado es imposible, es un callejón sin salida, y además creen que la gente va a perdonarles el error. No, porque hay otros que están asumiendo el desgaste de no jugar a arreglarle el VAR al de abajo. Porque esa es la oposición también. Hay una voz que es la de Maite Pagaza, que está en Europa. Bueno, estamos hablando de gente de un nivel extraordinario. Pero sería interesante, ¿no? Bueno, pues ella sí que ha tuiteado cosas y ha hecho algún comentario recientemente, pero claro, Maite Pagaza, lo que ella representa, su familia, ¿no? Bueno, pues él tendrá algo que decir al respecto, ¿no? De lo que Yo es que creo que los partidos tienen una dinámica propia que es letal. O sea, es que los aparatos, sobre todo en los partidos como en España, que tienen una circunscripción que en la práctica definen los partidos, que son los que ponen y quitan los candidatos, la autonomía oscila entre el cero y la nada. Sí, lo único que puede hacer es irse. Bueno, irse o escindirse. Lo que hizo Rosa Díez con el PSOE, que se escindió y creó su partido. Los partidos, sino desgraciadamente el proceso de primarias ha derivado en partidos absolutamente ha sido peor todavía. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, el Comité Federal, que es un poco el órgano entre congresos del Partido Socialista, creo que no se reúne desde febrero. Es decir, no hay ningún sistema de control. Es decir, y una moción de censura, por ejemplo, contra el secretario general tendría la potestad de apelar a las bases. Es decir, que todos los órganos intermedios han desaparecido, porque el Partido Socialista de Felipe González, que llegó a tener más de 200 escaños, pero siempre había un grupo en el Comité Federal o en la Ejecutiva, que es Izquierda Socialista, que si los renovadores, que si los guerristas, que si no sé qué. Siempre había unas compensaciones, una tensión. Ahora mismo no desaparece. No, nada. Es decir, Vara hace un tuit y se presenta en el Comité Federal y se hace la autocrítica a él, diciendo que, en fin, que él ha querido criticar la escenografía. Que ha criticado a Iglesias, no criticó al gobierno, que yo sepa es del PSOE. Bueno, en fin, la cesta de Navidad es lo único que no nos falla. Pero atención, este año es que es la repera limonera, tú ya lo sabes, Luis. ¿Sabes lo que me hace más ilusión? Hombre, el jamón, por supuesto, porque es la base de la cesta siempre. El aceite de oliva virgen, el vino aljibes, que es un clásico, ese cava buenísimo, en fin. Pero las 6 latas de anchoa Santa María en madera, es que yo no he probado una cosa mejor. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que más ilusión te hace? Pues sí, pues porque cuando yo era crío y en Teruel tenía derecho a un bocadillo el domingo, para ver el fútbol en la nieve, pues se veía el fútbol en la nieve, pues con una peseta me daban en el hogar del camarada, que así se llamaba, daban un bocadillo o de mejillón o de anchoas. Sí. Ay, Dios mío, y uno que ha probado la anchoa vulgar. Está muy clásico cuando los ves ambigú de los cines. O sea, cuando tú pruebas las anchoas de Ana María, dices, que te saltan las lágrimas. Pues sí, dice, ay, cómo pasa la vida. Yo sé dónde las estarán echando mucho de menos. Este año además tenemos una cosa fantástica, que es que son frutos secos, que esto es una novedad. Tenemos el turrón de Gijona, tenemos la torta imperial, es propio de la Navidad, pero tenemos almendras, pistachos y anacardos, además de Ignacio López, que es buenísimo. Bueno, el jamón entre 7 y 7 kilos y medio, guijuelo, fetén. Y además de regalo, este libro. Este es el de prueba, hasta el 24. El día 24 es cuando se entregan las cestas. ¿Por qué? Porque hasta el 24 no hay libros. El 24 sí. Entonces el 24, que es cuando sale el libro, empiezan a recibir ustedes su cesta. Pero cómprenla ya, porque parece que son 600, y el año pasado los acabamos en menos de una semana, o más o menos una semana. O sea que es además un precio buenísimo. 250 euros, 240 para los del Club Libertad Digital. O sea, esto es como se hace. Llamamos al 984 10 28. 984 10 28. Pero cuando se acaben, se acaban. Y luego, hombre, pero es que se me ha escapado, pero bueno, pero... Haberte dado prisa, pues claro, ¿no? Cuando te lo dijo Federico. En fin, bueno, sé que no sé si se puede decir que ya, bueno, en el Corte Inglés... En el Corte Inglés ya están comprando libros. Sí. Tú has estado ahí, ¿no? Ya están los más vendidos del Corte Inglés. Porque ya gente lo ha comprado. Porque una cosa es reservar y otra cosa es comprar. Si lo compras, el día 24 es tuyo. Si lo reservas,
Hombre, han hecho una segunda Esto es edición para maravilloso, llegar a todo. ¿Cómo se siente uno cuando es el más vendido, cuando el libro todavía no está en las librerías? Pues como del pastorcillo de mi pueblo cuando se le apareció la Virgen. Estupendo. Pero esa experiencia ya la tienes, pero ya pasó con el primero. Sí, pero la Bueno, diferencia pero no es fue que tan- con la Esfera, que fue una sorpresa, porque había ¿Por cuántas ediciones vamos ya, Federico? 35 de la memoria del comunismo, que tirará de la memoria del comunismo, porque esta es la actualidad, este es el último año, esta es la vuelta del comunismo al poder, pero lo otro es la historia del comunismo terrible. Bueno, pero tiramos 3 ediciones antes de salir, pero eran, me parece que 11.000 o 12.000. Y ahora en 2 ediciones son 80.000. Pero es que, claro, es que es un Claro, es milagro. que hay que Estás hablando de unas cifras salimos que... en enero, no salimos a final de noviembre, y aquí lo que han hecho la apuesta que ha hecho Espasa, o sea, Planeta, es que estén todos los puntos de venta para Navidad. Bueno, espero que les salga bien. Lo que más mejoraba, y es la prueba del éxito del comunismo, es que la mitad se lo lleva Hacienda. Pero o sea, eso... pensar que la mitad se lo van a gastar en Otegi, en La Esquerra, en Jonqueras, y en la Montero y en la Montoro, En los asesores de y en los Iglesias. 1.100 asesores, casi 1.200 de los tiene. cuales el 55% el nivel de titulación que tiene es bachillerato. Con lo cual difícilmente pueden bachillerato asesorar a nadie. ahora, pues si fuera el bachillerato de nuestros tiempos, hombre, aquello era un bachillerato. Eso es lo que se llama un estado clientelar, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es la ¿Te parece que la nos cesta. vayamos al Corte Inglés? Yo creo que también sí. lo van a poder comprar Elia los Rodríguez. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, el libro está en el Corte Inglés y ahí ya se estará. puede comprar. Claro. Sí. Efectivamente. Bueno, nos adelantamos al Black Friday también. Con los super tecnoprecios tenemos hasta el 18 de noviembre un 15% de descuento en lavavajillas. Por ejemplo, un Whirlpool por solo 373,15. Puedes consultar los modelos y las marcas participantes y todas las ventajas y los servicios del Corte Inglés. Lo enviamos y lo ponemos en marcha, 3 meses de seguro incluidos, y además también lo podrás encontrar en la nueva app del Corte Inglés que se puede descargar. Si no lo tienes ya, pues nos adelantamos al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés Hipercor y en el corteinglés.es. Pues muy bien, quedáis convocados la semana que viene, porque esto está fatal. Y ahora nos pero vamos hay que con Juan seguirlo. Pablo Polvorinos. Bueno, después de tener a Alfonso Guerra en Televisión Española, como tú comprenderás, han tenido que convocar a alguien que contrarreste lo dicho ayer por el que fuese Bueno, ya la entrevistadora se encargó, ¿no?, de ello, ¿no? La entrevistadora hizo lo que no pudo. precisamente. Juan No Carlos tuvo mucho Monedero, éxito. Juan Carlos Monedero, por supuesto, bueno, pues diciendo que el pacto con Bildu es maravilloso, Claro. extraordinario, que es algo Pero si él no histórico, es de Bildu es porque un vive en hito, Madrid. es un hito en la historia de, Pero claro, de nuestro país supuesto. y, por supuesto, mucha crítica a Alfonso Guerra. Bueno, encima. Mira, eso le pasa a Alfonso Guerra por haber creado el monstruo. Porque el monstruo, que además luego copia Aznar, era el de Alfonso Guerra. El que se mueve no sale en la foto. Pues ahora, amigo, eres como las sombras de Stalin, que desaparecían de las fotos a gran Pues ahora velocidad. enseguida nos lo contará Juan Pablo Polvorinos. Pues sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Decisivo hacia la neutralidad informativa y el respeto a la pluralidad nacional. Sí, la verdad es que la entrevista de Juan Carlos Monedero ha sido ilustrativa de lo que hoy ha pasado en la radio-televisión. Cuando digo radio-televisión pública en España, incluyo también a la radio, a Radio Nacional de España. Sí, porque, que nos bueno, cuesta pues, un dinero. Claro, después de haber escuchado ayer a Alfonso Guerra, que la verdad es que me puso el grito en el cielo, lo hemos escuchado todos. Juan Carlos Monedero en Televisión Española. ¿Y por qué digo radio? Bueno, Juan Carlos Monedero no tiene ningún cargo orgánico ahora mismo en Podemos. Bueno, me mandará en la sombra, pero cargo orgánico como tal institucional no tiene. Pero sí lo tiene Jaume Asens. Él es el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. La mano derecha de Echenique, para que nos entendamos. Bueno, ha estado en Radio Nacional hace unos minutos y no es casualidad, ya digo, que estén Asens en Radio Nacional, Monedero en Televisión Española. ¿Qué ha dicho Asens? Pues que el pacto ha salido a enaltecer directamente, Federico, el pacto con Bildu. Y es un hecho histórico de una gran trascendencia política, porque significa que la izquierda abertzale por primera vez va a participar en la gobernabilidad de España, se va a implicar en la política española y no va a ser solo el PNV, sino que Bildu también va a estar ahí en primera línea. Y a nosotros nos gustaría que eso sucedería también en Cataluña, que tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana
tuvieran esa visión de Estado y ese sentido de la responsabilidad que tiene Bildu. Bueno, pues Bildu en la primera línea, gobernabilidad. Aprovechando que se ha arrepentido Vara, si le sobra algo contra las náuseas, antiemético. Pues, un antiemético que lo diga, ¿no? Sí. O sea, porque es repugnante. ¿De qué Estado habla este sujeto? ¿Del Estado nazi catalán, de la Esquerra, del Estado soviético comunista racista de Bildu? ¿De qué Estado habla este personaje siniestro? El monedero no, el tesorero de la caja B de Podemos. Que no le habrán preguntado por el dinero de Podemos, ¿no? Habrá que preguntarle, Federico, a Ábalos si hay pacto o no hay pacto después de escuchar a Sens, porque claro, en Podemos dicen que sí y tal. Quiero decir, la duda ofende, desde luego. Bueno, hoy, Federico, hay otras cosas interesantes que han sucedido. Por ejemplo, voy a ir con Pablo Casado. Pablo Casado está hace un rato en Telecinco y ha criticado, y además con bastante dureza, el pacto al que se ha llegado con Bildu para los presupuestos generales del Estado. Primero vía todo lo que es tumbar las enmiendas a la totalidad, y luego ya más tarde llegará el apoyo, porque va a llegar. Bueno, a Pablo Casado le ha preguntado Ana Rosa por los ataques personales a Santiago Abascal durante la moción de censura, con el discurso aquel de Pablo Casado que marcó un antes y un después en lo que es este Partido Popular, que se centra más, podemos decirlo así. Bueno, este es el momento. Bueno, yo no dije nada personal. Yo además nunca digo nada personal. Bueno, a veces, si había cobrado o había vivido X tiempo del partido, pero ¿no? yo no lo dije así. Yo dije bueno, el partido en el que ha trabajado 15 años. Eso no es personal, eso es una evidencia. Y dije que llama cobarde a un partido que tiene 27 víctimas del terrorismo. Eso no es personal. Yo ni siquiera entro en temas personales con Podemos y con PSOE. ¿Lo voy a hacer con Ciudadanos, con Vox o con otros partidos? Pues no. Yo no he entrado, por ejemplo, en el tema de la casa de Pablo Iglesias. No he entrado en el trabajo de la mujer de Pedro Sánchez. Yo nunca entro en temas personales. Oye, qué cobarde, ¿no? ¿No, Juan Pablo? Pues la verdad es que... Vamos a ver, que él dijo que pisoteaban la sangre de las víctimas de la ETA. ¿Cómo que no es eso personal? Te vuelves a ver aquel discurso y tienes... Pero ¿cómo puede ser tan mentiroso? Te vuelves a ver de aquel discurso y tienes la impresión de que ataques personales evidentemente sí había. Todo fue un ataque personal. Sí había, pero bueno. Y no somos como ustedes, que son una raza superior, por lo visto, la raza superior centrista del pasteleo judicial. La raza superior Gürtel, a lo mejor. Pero qué poco... mira que cuesta poco decir, mira, me equivoqué. Me equivoqué, me pasé, me hicieron un discurso malo, no vi claro y lo lamento profundamente. Me he pasado toda la vida diciendo que Santiago Abascal es mi amigo, hemos sido compañeros de partido todo el tiempo y lo lamento. Y pido perdón, en lo personal y en lo familiar. Porque toda la familia Abascal es una familia heroica. Y llega y no he dicho nada personal. Bueno, los 4 millones de votantes de Vox, 3.700.000, interpretaron ya serán 4,5. Sí, interpretaron que sí que había algo personal ahí, en fin, evidentemente. Bueno, además, Federico, hoy te cuento que hay una treintena de alcaldes. ¿Te acuerdas de los que se declararon en rebeldía con respecto a Hacienda, lo que quería María Jesús Montero, que era expropiarles directamente los remanentes que tenían de tesorería, etcétera? Bueno, pues la Federación Española de Municipios y Provincias tenía un cisma, ¿no te acuerdas? Con Abel Caballero por un lado, los ayuntamientos ahorrativos por otro. Pues son alcaldes de varios partidos los que se rebelan hoy contra Abel Caballero y piden al gobierno 5.000 millones de euros de ayudas. Abel Caballero dijo que no, que eran 4.000. Bueno, pues piden 5.000. Dirás, alcaldes del Partido Popular. No, pues no hay solamente son alcaldes del Partido Popular. Bueno, están Madrid, Zaragoza, pues sí, Almeida y Azcón, pero claro, también están dentro de esta enmienda a la totalidad de los presupuestos, por ejemplo, el alcalde de Granada, que es de Ciudadanos, el alcalde de Cádiz, que como todos sabemos es José María González, alias el Kichi, el alcalde de Lérida, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, el alcalde de Bilbao, que es del PNV, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que es de Coalición Canaria. Bueno, pues todos ellos muy críticos con la actitud del gobierno de no dejarles fuera de los fondos de recuperación a los ayuntamientos, o de no dejarles fuera completamente, sino de darles menos de lo que los alcaldes consideran para, en fin, poder atender a lo que les están pidiendo los vecinos. Y poco más, Federico, pues que tenemos hoy a 291 inmigrantes más en varias pateras interceptadas en Gran Canaria y también en Tenerife. Mira, el año pasado, Federico,
Bueno, estamos ya en una cifra de 17.388 en todo el año pasado. A mediados del pasado mes, bueno, habían alcanzado el archipiélago 8.102. 17.388 ahora mismo. Parece que evidentemente tenemos ahí un problema bastante gordo que no somos capaces de solucionar. Sí, sí. Al menos de momento. Mira, esto es la frase, lo digo porque lo que he dicho de Casado aún me he quedado corto. Frase textual que dijo en su discurso. Sí. Dice, nuestra patria es España y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted lo conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. No sé cuál es su idea de patriotismo, pero yo no lo concibo como el insulto a los que dan su vida por la libertad de todos, especialmente cuando han sido tus compañeros. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? ¿De verdad se va a dedicar ahora a repartir carnés de buen y mal ciudadano, como ha hecho Torra, como hace Otegi y como lo hacían usted? Eso se llama ingratitud y deslealtad, aquí y en Covadonga. Podrá medirse con nosotros cuando haya acreditado tanto coraje y servicio a España como ha hecho el partido que derrotó a ETA, con la ley, con toda la ley, pero solo con la ley, que metió 7 millones de empleos, tal y cual. Esto es personal, esto no es que sea personal, es individual y además es imperdonable. Y es más imperdonable todavía, que no lo ve imperdonable Casado, que no se atreva siquiera a volver a leer y a oír y a verse, porque hay que ver la cara de odio con que lo decía. En fin, penoso. Está como la Pantoja. Bueno, ahí Ana Rosa le podía haber sacado también la frase. Claro, sí, pero bueno, ya sabes que... No han pasado rápido otro tema, ¿eh? Claro. Hombre, por supuesto. Si es que estamos en lo que estamos. El infotainment, que llaman. Pues aquí el entretenimiento solo guardamos para la Crónica Rosa, que tratamos muy en serio. Sí, y por cierto, mandarle a Pitingo, ¿verdad?, un sonoro beso, porque ha defendido completamente a la Guardia Civil, como hijo de guardias civiles que es, ha criticado al gobierno por pactar con Bildu, que dice Pitingo clarísimamente, es ETA, os Pero pongáis claro como que os es a pongáis. ETA. Así que fíjate, Killing Me Softly es ese éxito, Sí, ¿verdad?, sí. del que hemos hablado aquí. Hay que hablar del pantojicidio, Oye, Federico. que me han dicho que está muy mal, A que ver, está en la aquí cama, como todo, fatal. cada uno pues que se crea lo que se quiera creer. Es verdad que ella es una artista y tiene ese halo de divismo absoluto, pero yo entendería que esté la pobrecilla metida en la cama y con ansiolíticos. Que está en la cama, en estado medicada, de con shock, ataques de ansiedad. catatónica, era la definición de la reportera ayer que entraba en el programa de Ana Rosa para describirlo, y tiene lógica después de todo lo que está ocurriendo, Federico, es verdad. Ayer, fíjate, se levanta Luis Herrero de esta tertulia, ¿sabes que ayer entrevistó a Ramón Calderón? ¿No os ha contado nada? Pues sí, Si es Luis que me Herrero, oculta todo. ya lo sé, si Como lo sé. fuera el tesorero de esta empresa, estaba yo en la cárcel. Le he dicho, ¿pero por qué te vas? Digo, si tienes que hablar, ¿no?, de la entrevista ayer de Ramón Calderón, que un poco pues sigue en su línea, ¿no?, de aclarar un poco los plazos, los tiempos, pero que y que es ahora es que ir al vamos juzgado. a comentar, efectivamente. Yo creo que se lo está pensando, pero que en el fondo lo que va a hacer es acabar con, Y yo que creo con que todo no va a ir tipo al de... juzgado. ¿Tú crees que no? Pues como nadie de los que se está hablando aquí vayan al juzgado, al final se va a quedar... Al final le dan la razón Ya. a este. Pero si es que puede ir al juzgado el Tito Agustín, puede ir al juzgado Isabel Pantoja. Puede, bueno, ¿sabes lo que está haciendo Kiko Ramón Rivera? Calderón y todos los albaceas. Claro, Kiko Rivera lo que está haciendo es aprovecharse de este momento. Ya sé que el algoritmo de Instagram te ofrece lo que tú has buscado, ¿vale? Pero cada vez que abro Instagram, que es unas 8.000 veces al día, siempre está Kiko Rivera, el primero, haciendo declaraciones, y ahora voy a hacer... O sea, está subiéndose al carro de la popularidad cuando he estado buscando... Él se lo ha buscado, oye, ha roto con su madre. Sí, pero de Tampoco forma es una aleatoria cosa cotidiana. he cogido los guiones, que yo parezco muy desordenada, pero luego en el fondo soy ordenada. He cogido todos los guiones de los últimos... Muy limpia y muy guapa, y una Bueno, decencia casi pues mis insoportable. guiones de la Crónica Rosa, llevamos sin inventar a Kiko Rivera 2 años, Federico. verdad, Este es chico verdad. no era absolutamente nada. Pero bueno, y tenemos que... Solo ya sabes, mi comentario british, que siempre hago un hueco para esta Sí, familia sí. real británica. Sabes que se están quejando, parece que el propio príncipe Carlos está protestando por cómo está enfocando la 4ª temporada de The Crown, cómo se trata a su persona, ¿no? Ese Claro, retrato lío que con se está Diana. haciendo
Bueno, están todos chiflados. O sea, los Pantoja son unos aficionados al lado de la familia real Bueno, es que los británica. otros llevan varios siglos, claro. Es tremendo. Bueno, pues ha dicho que es un retrato simplista. Y pienso yo, efectivamente, es simplista, es todavía peor. Bueno, pues todo esto con Alaska y con Bea, que están ya esperando a entrar para la Bueno, y Crónica vamos Rosa. a entrar ya en materia, porque solo falta que le dé un parraque tal y cual. Mira, si realmente no tuviera ninguna expectativa de futuro, este era el momento de morirse. Por supuesto no va a pasar. No. Pero imagínate que ahora entra en la UCI, Ya. aunque sea para salir. Y culpa a su hijo y a Basile. Es que y a tiene- Jorge Javier. sí. Y es que tiene también a la abuela muy delicada. O sea, Es que esto es teatro de verdad. Y Chabelita en la casa, haciendo como que está aislada. Pobre Chabelita. Ya, pobre Chabelita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.